¿Me ven todos? ¿Iván? Sí, Gaby, te vemos. Ah, perfecto, gracias. Es que de repente sí me siento que hablo sola. Sí, te Bueno, estamos viendo perfectamente. qué bueno, me da mucho gusto. Ven nada más la pantalla, no me ven a mí, ¿verdad? Te vemos a ¿Sí? ti y a la pantalla. Ah, caray, ok, entonces guardo las formas. Sale pues. Entonces, bueno, bienvenidos. Vamos a platicar sobre la sana distancia y la comunicación organizacional. En estos tiempos, con una enfermedad que, bueno, nos ha volteado de cabeza a todos y todos los días vamos aprendiendo cosas nuevas. Entonces, esta es una de ellas, la de aprender a lidiar con el COVID-19. Primero, platicarles que soy Gabriela Alguera y que, bueno, estudié la carrera de comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco y que afortunadamente por azares del destino empecé a trabajar todo lo que tenía que ver con salud y llevo más de 30 años en esto. Es un tema apasionante. Inicié con un tema que en ese entonces también era de alguna manera difícil de entender, que era el SIDA. Trabajaba en CONACIDA, que es ahora CENSIDA. Pasé por Fomento de la Salud, haciendo una serie de campañas que tienen que ver con la salud de toda la población, en el Consejo Nacional de Vacunación, en el Centro Nacional de Infancia y Adolescencia, y un buen rato me dediqué a la página de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, todo lo que tiene que ver con los salubristas. Eh, También he tenido participaciones, por ejemplo, con la FIC, que fue cuando se instaló todo lo de espacios libres 100% de tabaco. Estuve también en la Sociedad Mexicana de Salud Pública, en el YAPA, que tiene que ver con adicciones. Casualmente tengo mucha relación con adicciones, en el buen sentido de la palabra. Participé también en el libro que se hizo con el CIESAS de los 100 años de prevención y promoción de la salud, que fue apasionante ver los trabajos que se han hecho durante toda la vida y cómo la población busca finalmente protegerse de todas estas enfermedades que pueden cambiarnos la vida. Y la industria farmacéutica ha sido un nuevo campo para mí. En los últimos 10 años he estado haciendo materiales para Roche, para Sofarma, para Lundbeck y actualmente llevo más de 5 años llevando las noticias del portal de GSK México. Del 2004 a la fecha soy consultora independiente y a veces doy algunos talleres y cursos y tengo la dicha y la fortuna de ser también docente de la Universidad ORT. Desde 2015 estoy impartiendo la asignatura de comunicación. Entonces, bueno, esta soy yo. Espero que de alguna manera lo que yo pueda platicarles enriquezca y estoy segura que lo que ustedes también me puedan aportar será tomado en consideración para siguientes pláticas. Pero ¿qué pasa cuando de repente te dicen que por qué no hablas sobre la sana distancia? Y para hablar de la sana distancia, evidentemente tengo que hablar de Susana Distancia. Susana Distancia la conocemos ya todos, pero ¿quién es? ¿De dónde salió? Y estuve investigando y resulta que esa campaña inicia en la parte de promoción de la salud, pero se la mandan a una agencia que se llama La Chancla Estudio, donde está un profesor del TEC que manda también llamar a una estudiante que se llama Perla, y entre ambos en 12 horas tienen que empezar a trabajar y perfeccionar esta campaña con esta Susana Distancia, que dicho de paso, ha tenido un gran impacto. Es un personaje bastante interesante en términos de que no es una niña, no es una adolescente, no es una mamá, es como todo metido en este nuevo símbolo de la superheroína. Y bueno, la vemos tan posicionada está que ya tiene su piñata. Cuando en México tenemos piñata, ya se está hablando de que tiene un gran impacto entre la población. Y Susana Distancia, aparte de tener su página de Facebook, aparte de tener Twitter y de tener su propio portal y de estar manejando constantemente videos que como de costumbre se les piden el jueves en la noche para que lo tengan el viernes en la mañana, pero los mensajes han sido bastante efectivos.
tan efectivos que los videos actualmente los está trabajando Walt Disney, se los están llevando para allá por el impacto también con la población latina. Este concepto de lo que es la sana distancia, ¿por qué la sana distancia? Porque finalmente este virus, este coronavirus, se contagia, como ustedes lo saben, también a través de la saliva, se contagia a través, puede entrar por la nariz, por los ojos, por la boca, y es cuando nos damos cuenta cuántas veces nos estamos agarrando la cara, cuántas veces nos frotamos la nariz, cuántas veces nos frotamos los ojos. Entonces, mantener la distancia de por lo menos 1,5 metros es algo que de alguna manera impide por algún momento entrar en contacto con este virus, y la peor parte que sería propagarlo, porque muchas veces podemos ser asintomáticos y propagarlo a personas que pueden ser vulnerables. Entonces, la campaña inicia con mucho de mantenerse en la sana distancia. La jornada hasta ese momento era que por favor la gente se abstuviera un poco de salir, pero bueno, todavía había movilidad, al menos en todo lo que era México. Y empiezan a hacer los mensajes cada vez más fuertes y empiezan a platicarse. Los que ya vivimos, todos hemos vivido la experiencia del H1N1, y entonces cuando llegan los tapabocas no nos sorprenden tanto, pero los vamos a volver a usar, y creíamos seguramente que iba a ser como el H1N1 y no. Finalmente esto llegó para quedarse un rato. Entonces se vuelve a instalar el estornudar, como le dicen, de etiqueta, que es metiendo el codo y metiendo la boca acá. Mantener la distancia entre comensales o en oficinas, y bueno, mantener la sana distancia también en escuelas, en los elevadores, tratar de no subirse a los elevadores cuando están saturados, precisamente porque es un lugar donde se puede conservar el virus. Todo esto se hace el esfuerzo y se cree que se va a llegar a buen término, pero resulta que no, resulta que la razón también la tienen los otros países cuando te tienes que encerrar, y tenemos que encerrarnos más que nada para que los hospitales tengan la capacidad, porque se desbordan por el tipo de atención que requieren las personas que se ven con complicaciones. Entonces, inicialmente se pide del 23 de marzo al 30 de abril estar encerrados. Al día de hoy sabemos que esas no son las fechas, porque estamos a 26 de mayo y seguimos encerrados. Entonces, esta jornada, perdónenme tantito, esta jornada, ¿a dónde nos llevaba? Bueno, a que las actividades esenciales fueran las únicas que estuvieran activas, pero resulta que todo mundo decidió que era esencial el trabajo, y al día de hoy hay mucha gente en la calle, y ese es un gran riesgo de propagación que más adelante estaremos viendo el pago. Pero mientras tanto, tenemos que seguir viendo estos componentes de esta Jornada Nacional de Sana Distancia, porque también es un hecho, no podremos estar todo el tiempo encerrados, y tenemos que ir definiendo para las personas que tenemos que estar yendo a trabajar a algún lugar, o tenemos una empresa, o tenemos una organización, pues tiene que ver la manera de funcionar con nuevas formas, con mucha creatividad, pero en el entendido de que tenemos que definir los espacios, incrementar las medidas básicas de prevención. Obviamente las escuelas, de repente estamos viendo o escuchando mamás que se están reintegrando a la educación primaria con sus hijos, en términos de que están acompañando con una computadora. Y suena fácil, pero ¿qué pasa en una familia donde hay más integrantes y donde solo hay una computadora y todo el mundo tiene que estar al mismo tiempo conectado? Esas son de las cosas que se tienen que ir resolviendo poco a poco. Esta parte de no ver a la familia, vamos a ver si el impacto del Día de la Madre de personas que de alguna manera sí acudieron a verse con otros familiares, ahorita en los próximos 15 días es cuando empiezan a ver reflejos. Y la reprogramación de eventos de concentración masiva, y que cuando piensa uno en eso de concentración masiva, podría estar uno pensando en un concierto, podría estar pensando en algo verdaderamente con muchísima gente, pero ya masivo ya es arriba de 10, y entonces cuando uno piensa en bodas y piensa en grabaciones y piensa en una serie de eventos de trabajo, pues finalmente se empieza a complicar. Y la protección de adultos mayores. Pasé por toda esta información para poder aterrizar en esto.
haciendo alusión a Monterroso, de cuando despertó, el COVID todavía estaba allí. Y es eso, el COVID va a estar muchísimo tiempo entre nosotros, independientemente de que estemos escuchando constantemente de que la ciencia ha avanzado, de que están viendo las vacunas. Sí, pero las vacunas tienen una serie de protocolos que primero se van probando en animales y después se van haciendo protocolos con los seres humanos y después tendremos que ver ese nivel de efectividad. Eso es una cuestión preventiva. En cuestión de medicamentos, al día de hoy, pues están viendo con los actuales qué nivel de ayuda se puede tener, pero al día de hoy sigue siendo muy complicado identificar qué es lo que pasa con el COVID. Y entonces, bueno, eso qué es lo que no se trata de venirnos a deprimir, pero finalmente estamos todos en incertidumbre desde la parte de la ciencia médica que constantemente está haciendo un trabajo fenomenal, pero al día de hoy hay más preguntas que respuestas. Entonces, y esta incertidumbre nos lleva a que no nada más es una incertidumbre que también compete a nuestra salud. Obviamente nos da miedo la muerte, nos da miedo las complicaciones, nos da miedo llegar a un hospital y que no haya, nos da mucho miedo quedarnos sin trabajo, nos da mucho miedo el impacto económico, nos da mucho miedo qué es lo que viene después de esto y viene la convivencia social que implica también la movilización y también implica obviamente nuestro tema que tiene que ver con las organizaciones. ¿Cómo a partir de ahorita nos vamos a empezar una vez abiertas quitada la jornada de sana distancia o quitada por lo menos el tiempo de estar en confinamiento, cómo empezar a relacionarnos? Y para eso la fórmula la tenemos que hacer todos. Cuando las autoridades nos presentan de alguna manera las gráficas y nos habla de la nueva normalidad, que desde mi punto de vista ha sido un error estar manejando el concepto de la nueva normalidad porque las personas están muy cansadas de estar encerradas, hay cierta desesperación o mucha desesperación y cuando escuchan la nueva normalidad parece que en ese momento se instaura el punto de salida y no es así, y menos en la Ciudad de México. Entonces, no me voy a detener en la parte epidemiológica, pero cuando se hablaba de los municipios de la Esperanza, pues son mínimos. Prepararnos para la reapertura general del 18 al 31, pues desafortunadamente creo que la gente está saliendo de más y estar preparados con semáforos semanales por regiones a partir del 1 de junio. Al menos en la Ciudad de México se espera que no sea antes de la primera quincena, poder iniciar. Entonces, pero es un lapso en el que también podemos irnos preparando y ver cómo, de qué manera podemos ir funcionando. Particularmente porque muy probablemente tengamos rebrotes. ¿Y qué va a pasar con esos rebrotes? No podemos estar yendo y viniendo todo el tiempo. Entonces, ver de qué manera se va a enfrentar este tipo de situación. El gobierno de la ciudad, la Secretaría de Salud del gobierno federal, dentro del material que trabaja, tiene la preparación para la reapertura general y en eso le está pidiendo a las instituciones, a las organizaciones y a las empresas elaborar por empresas protocolos sanitarios para el reinicio seguro de actividades. Créanme que me he estado metiendo a los portales para buscar de alguna manera algún tipo de información que fuera útil para desarrollar un protocolo con esas características y o soy muy mala buscadora o al día de ayer todavía no encontraba algo muy preciso. Quizá lo encontré en el CDC, lo encontré en otro tipo de páginas internacionales, pero aquí al día de hoy no nos pueden decir a ciencia cierta qué es exactamente lo que se entiende por protocolos sanitarios, sino con la información que se ha ido recolectando de otros países, pero no ha terminado de aterrizar. Capacitación del personal para seguridad en el ambiente laboral. Esperemos que eso, me imagino que tendrá que ser en colaboración con la Secretaría del Trabajo y la readecuación de espacios y procesos productivos.
Cuando pensamos en cuando vemos en Japón, que ya en Tokio, que ya empezaron a abrir gimnasios y que ponen una mica entre cada una de las caminadoras de robots y cosas para que no se contagien, pues suena muy bien, pero cuando estamos aquí en México, cuando vemos en qué condiciones las empresas, las pymes, los lugares donde a veces se tiene que trabajar, pues está complicado tener espacios donde los puedas acondicionar de tal manera de que no haya ese tipo de contacto. Por eso vamos a ver de qué manera se podría pensar en tener esas distancias. Y filtros de ingreso, sanitización e higiene del espacio laboral, eso finalmente, ¿en qué medida tendría que ser un poco más profesional? Total, que de alguna manera cada vez sabemos más que sabemos menos en términos de COVID, en términos de su impacto, en términos de todo lo que tenemos que hacer con nuestro entorno. Y son momentos también de incertidumbre epidemiológica, porque al día, de repente, con todas las proyecciones que existen, de repente hay ciertas cosas que lo disparan o ciertos elementos que no se habían considerado y seguimos todos en la pandemia y tenemos que actuar en consecuencia. Entonces, una de las armas disponibles que siempre han estado a la mano en la salud pública es el autocuidado de la salud. Y con autocuidado de la salud es, finalmente, si yo me cuido, yo te estoy cuidando, nosotros nos estamos cuidando y debe de ser una cadena de valor en términos de que esto está aquí, esto nos puede afectar en todos los sentidos y también puede matar a quienes más queremos. Aquí, Iván, si me pudieras ayudar con el video, es un pequeño video para seguir con la presentación. Sí. Gracias. Ok, voy a presentar. What was going on was that I had a mechanical runny nose. I had a little tube running down the side of my nose, dripping a fluorescing fluid. The goal was to see how far my nasal secretions might travel if I had a cold and who might get those on them. To give you an idea about how much it spread on me alone, normally my skin would not fluoresce under black light. Are you ready?
Over the weekend, we saw signs of the challenges that may lie ahead. In the Republic of Korea, bars and clubs were shut as a confirmed Aquí lo importante, being traced. Iván, ya pasó lo que, First cluster of cases ya pasó in la Delhi. parte que necesitaba que compartir con ustedes, que seguramente ya lo vieron. Gracias, Iván. Seguramente ya lo vieron en algún momento, pero ¿cómo esto que no tenemos tan a la mano, que no lo estamos viendo, a la hora que nos ponen esta imagen de este fluorescente, qué fácil puede ser contagiarnos? O sea, qué fácil podemos llevar eso en las manos y llevarlo a nuestras casas, y llevarlo a los elevadores, y llevarlo a las oficinas, y llevarlo a un teléfono celular, y llevarlo a una computadora. Entonces, es así cuando de repente vemos que no es fácil decir, es que yo nada más salí un momentito. Si me permiten, voy a regresar a la presentación. Ay, qué bueno que te gustó, Graciela. Permíteme tantito. Bueno, después de este video donde vimos con qué facilidad, lo que quiero enseñarles también es cuánto dura vivo este bicho cerca de nosotros, y que finalmente por eso también ha sido tan letal, por eso ha sido tan fácil el contagio. Estamos hablando de que ahorita, de los números oficiales, que normalmente en todo el mundo se aprecia que no son exactamente eso, seguramente son más, pero el número oficial son más de 5.300.000 personas, se han muerto más de 300.000 personas. ¿Y por qué? Porque finalmente está por ejemplo, es un virus que se mantiene en el aire hasta 3 horas. Sobre el cobre, o sea, podríamos hasta pensar en monedas hasta 4 horas. Sobre cartón, cuando pensamos en que vamos al súper o vamos a comprar algo, en el cartón dura hasta 24 horas. Entonces, a lo mejor nosotros salimos con un cubrebocas, pero regresamos con esa caja de cereal, o regresamos con esa caja de la valiosa cerveza, o con algo que venimos del súper, y el virus está hasta 24 horas. Sobre plástico llega a durar de 2 a 3 días. ¿Cuántas bolsas tenemos por ahí? ¿Cuántas veces creemos que ese empaque con el que nos trajeron lo que pedimos en línea no tiene problemas? Y sí los tiene. Y bueno, sobre acero inoxidable, si pensamos en elevadores, por ejemplo, en pasamanos, puede llegar a durar de 2 a 3 días. Entonces, vamos a vernos alrededor. Ahorita les pediría que vean su entorno, vean todo lo que tienen a la mano, vean de qué material está hecho, y qué hubiera pasado si alguien en algún momento tocó en el transcurso del día de hoy ese equipo que tienen a la mano. Y no se trata de espantar, se trata de decir, así como se puso el cinturón de seguridad se volvió algo obligatorio, pero en esta historia es que nada más voy aquí a la esquina, voy aquí a 3 cuadras, me lo pongo cuando salgo a carretera, o me lo pongo cuando voy a un trayecto de media hora. No, el problema es que te pueden chocar a media cuadra. El problema es que te pueden chocar efectivamente en un trayecto de carretera. El chiste es traerlo siempre, siempre, en términos de que si queremos evitar un accidente, si queremos evitar morir, el salvavidas es el cinturón de seguridad. Es la misma historia con las jornadas de sana distancia. No podemos bajar la guardia y decir que solo me puse el cubrebocas cuando salí al súper, o cuando fui a la esquina, o cuando me subí al metro. El tapabocas, que es algo que afortunadamente ya empieza otra vez a permear, se debe usar todo el tiempo. El lavado de manos es no nada más cuando llegué a la casa o cuando estuve en la casa
pero si tuve un contacto con alguien afuera, necesariamente tengo que volver a lavarme las manos. Si salí del departamento, necesariamente tengo que volver a lavar. Y estamos hablando de comunicación organizacional, que finalmente eso es lo que viene a ser un componente trascendental para crear valor en las organizaciones y alcanzar el éxito. Y el éxito, por ejemplo, también tiene que ver con la protección de la salud. Bueno, pues resulta que todo nuestro comportamiento es una forma de comunicación, todo. En esta parte, precisamente de comunicación organizacional, ustedes como organizaciones lo saben, tenemos un público interno, que finalmente somos los que estamos laborando ahí, los que estamos desarrollando, los que estamos echando adelante los proyectos, y tenemos seguramente usuarios, y somos sobre todo asistenciales, tenemos, o no necesariamente nada más asistenciales, tenemos usuarios, tenemos proveedores, tenemos personas que nos visitan, tenemos personas para quienes trabajamos. Entonces, son dos tipos de públicos que tenemos que estar considerando. Y no se trata solamente de informar, se trata de comunicar. Y suena fácil, pero ¿cómo podemos comunicar lo que está pasando? Pues tenemos un fin común. Y ese fin común es protegernos todos y protegernos del COVID. En esta historia de Susana a distancia, cuando pensamos dentro de la organización, si nuestro trabajo ha sido presencial, pues hay que pensar desde la salida de la persona, ya sea del empleado, ya sea de quienes trabajamos en la organización, ya sea de las personas que vienen, pensar qué ha pasado en ese trayecto desde la salida de casa, cuando, imagínense por un segundo, cuando se suben al transporte, cuando llegan a las instalaciones, cuando salen de las instalaciones y cuando regresan a casa. Durante todo ese trayecto, los mensajes de salud, de lo que se tiene que hacer para proteger, como digo, el autocuidado de la salud y proteger a todos los de las organizaciones, tiene que estar en todo ese transcurso. Entonces, en estas funciones informativas de la comunicación organizacional, pues una es prevenir y reducir la transmisión y mantener las medidas sanitarias adentro y afuera. Ese es una especie de entorno saludable, no una especie, es lo que toca hacer. Y es reaprender a vivir, y reaprender a vivir también en el ambiente de trabajo. También aquí estamos en una cuestión que siempre ha sido de alguna manera descuidada, que es la parte de salud mental. En este momento nadie está en condiciones normales, todo el mundo de alguna manera tiene una serie de presiones y una serie de tensiones que no ayudan. Y también hay mucho miedo, lo que hablábamos de incertidumbre, lo de miedo, y lo que nos puede aterrizar bien es tener información fidedigna, basada en evidencia, basada en cosas que está en mi mano poder hacer. Entonces, independientemente tendrá que haber algunas cosas que no son voluntarias, y esa es la parte reguladora, la función reguladora dentro de cualquier organización, y estas acciones tendrá que revisarse los espacios y las condiciones reales de trabajo, dónde se trabaja, considerar a lo mejor roles en algún momento, considerar home office, aunque suena fácil decir trabajo desde casa con la computadora, y yo sé que precisamente este tipo de ejemplos de que no todo el mundo cuenta con un buen internet, o a lo mejor no cuenta con internet como tal, de que no se tienen todos los equipos, pero bueno, hay que empezar a ver cómo se pueden ir desarrollando los espacios para que el trabajo pueda fluir. Y casualmente hay un concepto que he platicado con personas, como es mi esposo, que está aquí también conmigo, y que finalmente el trabajo de home office es muchísimo más que el que muchas veces se desarrolla en el trabajo. ¿Por qué? Porque tus trayectos, tú no te desplazas de una reunión a otra, tú estás dentro de un espacio que lo que más te desplazas es a la cocina y de regreso. Entonces, el trabajo, las reuniones vía Zoom, las reuniones virtuales, las deshoras, el hecho de que te pueden conseguir en cualquier momento, han incrementado también de manera sustancial el cansancio. Y bueno, finalmente también no tener como muy claro los fines de semana. Es importante considerar eso, ya sea como una persona que trabaja ahí para establecer bien el tipo de horario con el que uno puede trabajar, y establecer también sistemas de citas o reuniones precisamente
precisamente cuando hay personas hacia afuera con las que se pueden estar trabajando. Estas son ideas a lo mejor de alguna manera retomadas de algunas cosas que he estado viendo, pero son ir cómo poder bajar esa información, porque no se trata de algo que se quiera hacer, es algo que se tiene que hacer, porque ya es parte de la cultura organizacional. Finalmente, COVID viene a ser la nueva normalidad por mucho tiempo, por lo menos pensarle a 2 años en lo que sale efectivamente esa vacuna, en lo que salen esos medicamentos. Y bueno, es la historia de la humanidad. Aparecerá algo nuevo, pero mientras tanto tenemos que aprender a vivir con esto. Dentro de una organización, finalmente de empresa, organización, cualquier sistema de trabajo, hay estilos de comunicación y uno de los estilos es el formal. Y está relacionado con aspectos institucionales y normalmente es de forma escrita, es para tenerlo de manera permanente. Quizá es lo que decimos la parte más burocrática, la más lenta, pero la más segura, porque no hay un teléfono descompuesto, porque ahí queda fehaciente la información que se turnó, las cosas que se tienen que hacer, las cosas para darle seguimiento y es de alguna manera la parte que nos sostiene. Esta parte de la comunicación informal en su momento, pues bueno, se veía fácil en pasillos y se veía fácil en baños, etcétera, pero ahora quizás se pueda seguir llevando a cabo, pero nuevamente a sana distancia y no por mucho tiempo, a lo mejor aprovechar espacios abiertos, estacionamientos, parques, lugares donde finalmente la información también fluya, es mucho más veloz que la formal, pero también es un poquito más expuesta. Los vínculos y articulaciones que podríamos tener en una organización es la comunicación entre las distintas instancias, porque no son comunicaciones nada más lineales y nada más con pares. Seguramente hay asambleas, juntas directivas, directorios, nuevos clientes, patrocinadores, grupos potenciales, equipos de trabajo, de investigación, personal voluntario que participa en las actividades y tareas, y eso implica una gran responsabilidad para estar organizados al interior. Entonces sí, efectivamente el aprovechamiento de la tecnología, reuniones Zoom, WhatsApp, pero también tener como planes de trabajo como muy establecidos para estar cumpliendo no en función de tiempo, sino en función de resultados. Y bueno, es de alguna manera, pues sigue funcionando la parte de estar poniendo constantemente letreros, a lo mejor irlos modificando, donde se estén reforzando las medidas de higiene, las medidas de preventivas, las medidas donde finalmente tenemos que seguir controlando el que el COVID no entre. Y bueno, cuando estaba revisando esta información de quédate en casa, ¿a quiénes se les dice que se queden en casa? Si eres una persona de 60 años o más, si vives con cáncer o VIH o tienes algún otro tipo de inmunosupresión, si tienes diabetes, si estás embarazada, si eres una persona con alguna enfermedad cardiorrespiratoria, tienes asma, vives con hipertensión o tienes obesidad mórbida. Pero ¿qué pasa? Que todas estas personas no se pueden quedar todo el tiempo tampoco en su casa y muchas de estas personas a lo mejor somos nosotros, a lo mejor alguna de nosotros es diabética, a lo mejor somos mayores de 60 años, a lo mejor tuvimos un problema cardiorrespiratorio y bueno, en México donde la diabetes es primero o segundo lugar, finalmente no es una condición privativa, es una condición de muchas personas para las que trabajamos o con las que trabajamos y tenemos que seguir cuidándolas. Cuando uno piensa en cosas grandes, también hay que pensar en los insumos básicos, y los insumos básicos son agua, jabón, gel, productos de limpieza, papel de baño, termómetros para saber también la temperatura. Uno de los indicadores ha sido la temperatura. Entonces, esas son de las cosas que no se pueden dejar de lado precisamente en ninguna organización, ya sea puesto por la organización o ya sea puesto por uno mismo. O sea, tenemos que estar limpiando, por ejemplo, nuestro equipo de cómputo, tenemos que estar limpiando nuestro celular, cosas que tenemos a la mano y que tendríamos que tener dentro de una organización. Con el H1N1 fue una cosa que llamó muchísimo la atención y muy seguramente se va a volver a presentar. A veces no todo es malo. El hecho de estar reforzando medidas de higiene, el hecho de estar manteniéndonos a distancia en lugares que nos gusta, en países que
la parte del lenguaje corporal y ser afectivo es tan importante, para todos es muy importante, el mantenernos ahorita a distancia seguramente va a tener un impacto directo en la disminución de enfermedades diarreicas que vienen ahorita precisamente en el verano, sobre todo infecciones respiratorias agudas, influenzas, gripas, enfermedades de la piel, es increíble, pero también las enfermedades de la piel. Algo bueno tenía que caer en este momento y quizá ese sea uno de los beneficios en salud. Pero aquí también, si la información no está bien manejada, pueden haber lo que de alguna manera podríamos manejar como reacciones adversas. Y se componen de dos cosas. Se componen de rumores y de dónde se desprenden los rumores y de infodemia. Los rumores, ¿cómo se disparan? Se disparan algunas veces de forma intencional, pero otras veces porque hay miedo, porque hay incertidumbre. Y el problema es lo que me quisieron decir, lo que alguien me quiso decir, y eso era lo que tenía en la cabeza. Lo que esa persona está diciendo es lo que está saliendo de su cabeza, lo que el receptor oye, o sea, lo que escucha, que es muy diferente a oír, lo que comprende y lo que retiene. En todo este tránsito donde va saliendo nuestra información, donde estamos mandando el mensaje, ya de alguna manera hubo un desajuste, ya de alguna manera está llegando una pequeña parte de nuestra información. Si a eso le agregamos que sea una información no confiable o sea una información que genere más miedo, que genere miedo de que va a cerrar la organización, de que genere miedo de que hay un nuevo coronavirus, de que genere un nuevo miedo de que todos se contagiaron, eso puede generar un grave problema dentro de una organización. Es parte de lo que se tiene que evitar. Y cuando hablamos de infodemia, es el término que está acuñando ahora la Organización Mundial de la Salud, se trata sobre la sobreabundancia informativa falsa. O sea, ahorita incluso hay un exceso de información relacionada con COVID, todo está relacionado con COVID, pero no necesariamente es información fidedigna. Entonces, y desafortunadamente la propagación es rapidísima, porque es de boca en boca, es por medios y porque finalmente se ha comprobado que actualmente estamos todavía más conectados a las redes precisamente por estar aquí metidos. Entonces, bueno, una manera de abatir la infodemia, en algunos momentos se ha dicho que se propaga más rápido que el propio virus. ¿Cómo se evita? Bueno, se evita verificando las fuentes que sean confiables, evitando titulares amarillistas, evitando cadenas. Eso es muy común, las cadenas de WhatsApp. Y bueno, ser consciente de lo que se está haciendo y distinguir cuándo es opinión y cuándo es un hecho. Y los hechos normalmente están basados en evidencia científica y esa evidencia científica está a la mano. Consultar páginas como la de la Organización Mundial de la Salud, como la de CDC, como la de Johns Hopkins, como una serie de información que finalmente nos puede dar orientación sobre lo que tenemos que decir y lo que no tenemos que decir. Entonces, basándonos en evidencia científica, adaptando en esta historia de construir un plan para la reapertura, adaptándolo entre todos para condiciones reales. Y bueno, hay algo que no puede perderse de vista y que ayuda en cualquier momento, el sentido común. En comunicación de riesgos, ¿a qué nos referimos con comunicación de riesgos? Es finalmente el intercambio de esta información y de estas recomendaciones de expertos y autoridades oficialmente reconocidas, instituciones oficialmente reconocidas y que son las que pueden dar de alguna manera recomendaciones o qué es lo que se puede hacer o qué es lo que no se puede hacer. Esa información de riesgos es importante, esa comunicación de riesgos es fundamental saberla bajar. Y bueno, ¿cuál es el propósito de esa comunicación de riesgos? Que todas las personas en riesgos puedan tomar decisiones informadas para mitigar los efectos de la amenaza como es el COVID, como un brote de la enfermedad o un rebrote de la enfermedad, tomar las medidas de prevención y de protección. Cuando también se generan este tipo de rumores, este tipo de situaciones, también tenemos que pensar que se pueden desprender de miedo, de incertidumbre. Y de repente es importante voltear a ver
y tener empatía, ponernos, como se dice comúnmente, en los zapatos del otro, en el zapato del director de mi organización, en el zapato de mi empleado, en el zapato, en la persona que tengo al lado, para entender qué es lo que está generando este problema. Y bueno, finalmente aquí está la definición: la empatía es la capacidad intelectual y emocional de comprender al otro desde el otro y emitir una respuesta apropiada. Es por un momento ponernos en el otro lugar. La mejor manera dentro de la comunicación de una organización para que fluya y para evitar este tipo de cosas es saber escuchar. Y saber escuchar parece que es fácil. Saber escuchar es, de alguna manera, puede ser dejar que el otro se exprese, poner atención. El estar escuchando no necesariamente, perdónenme, es dejar que el otro se exprese, es poner atención, es evitar supuestos e inferencias y prejuicios, es identificar sentimientos, es aclarar. Y hay también, dentro de esto, hay niveles de escucha, ¿sí? ¿Cuáles son esos niveles de escucha? El que creo que te escuché, fingir que sí, ya, sí, claro. Eso es, como decimos de alguna manera, es como dar el avión. Escucha selectiva, que eso se tiene mucho con la parte adolescente, ¿no? Escuchar lo que me conviene, escuchar pedacitos y tratar de pensar que con eso ya podemos generar el universo del que nos están platicando. Hay una mejor escucha, que es la escucha atenta, la escucha donde están viéndote a los ojos. La escucha activa o refleja. Y la escucha empática. Esta empatía, que es lo que estamos buscando con todas las personas que tenemos cerca. A ver, tuve ahorita un pequeño problema técnico, les voy a pedir, ahí está. Es importante también, para conocer el entorno, para saber cómo nos podemos acercar, tenemos también que revisar la historia personal, un poco perfilar quiénes están en torno, para también, con base en eso, promover ciertas medidas. Si estamos hablando de que hay ciertas, en el caso que hubiera, es un mal ejemplo, en el caso de que hubiera una cuestión con embarazadas, pero si en nuestro espacio no hay ninguna embarazada, entonces, bueno, creo que ni siquiera tomarlo en consideración. Diferencias de estatus, de repente pensamos en función de lo que tenemos o estamos acostumbrados, y las necesidades pueden ser diferentes. Entonces, aquí la propuesta que les quiero dejar ya por último, para cerrar, en términos de comunicación y en términos de comunicación de crisis, es, dentro de una organización, controlar el flujo de información, ¿sí? Esto es, de dónde viene esa información, mantener los mismos mensajes clave al interior, con y entre el personal, particularmente si son parte de una organización de la sociedad civil, si tienen de alguna manera contacto con usuarios externos, etcétera, y no caer en el hilo, o no permitir que de alguna manera se empiecen a manejar mensajes tales como que la organización va a cerrar, que ya no tienen fondos, que a partir de ese momento van a cortar. O sea, una serie de miedos que lo único que pueden generar es un conflicto interno, y que luego puede redundar directamente en la organización y en el deber ser de la organización. Otro objetivo es involucrar a todos en las tareas productivas, y todos quiere decir este trabajo de comunicación vertical, horizontal y transversal, y entre todos construir esa normalidad. Todas las personas, todos los empleados deben inmediatamente hacer frente a las circunstancias actuales. Por ejemplo, estar dentro de ese plan, considerar qué pasaría si de repente, ya estando en el trabajo aparentemente normal, una persona presenta síntomas. ¿Qué pasaría si hay un cambio de semáforo epidemiológico? El semáforo que nos han venido presentando, que tiene las 4 fases, que tiene rojo, naranja, amarillo y verde. Estar al tanto de qué es lo que tienen que hacer en función de cómo podrían, con base en la experiencia actual, cómo podrían hacer para que esto siga funcionando. 3, rellenar el vacío de información. Cuando hay vacío de información, normalmente se va a buscar llenar con rumores o con fake news. Entonces, bueno,
si ya estaba platicándoles la parte de salud, salud mental, o en esta parte de, parece muy fácil decir, vamos a meternos todos a las redes, y no es fácil, o vamos a meternos a todos a la parte de las plataformas. No todo mundo sabe manejar plataformas, no todos estamos al tanto de cómo poder sacar el mejor potencial, no todos estamos al tanto. Entonces, hay una serie de informaciones y de posibilidades de capacitación que serían muy interesantes y redundan finalmente en la salud mental y redundan en la posibilidad de que la organización crezca conjuntamente. Y una parte también muy importante, no especular sobre los riesgos para amplificarlos o subestimarlos. Subestimarlos también es gravísimo. En lugar número 4, establecer un flujo continuo de información con los públicos internos y externos. Cuando las personas sentimos que no nos están manejando información, sentimos que hay gato encerrado, sentimos que hay un complot. Entonces, en la medida en que también haya un flujo constante de información clara, no va a haber problemas. Entonces, un empleado con información no necesita crear versiones propias, no necesita imaginar. Las versiones oficiales, la versión oficial de la organización es la que debe siempre de prevalecer, y que se encuentre el mensaje siempre en cada uno de los que le integran. Y por último, bueno, mostrar el compromiso corporativo y reducir la tensión. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando una organización se moviliza de esta forma estructurada, sólida, firme, frente a la incertidumbre, transmite profesionalidad, refleja solidaridad, da una imagen muy positiva y, por supuesto, reduce la tensión, que nos hace muy, muy bien a todos. Y bueno, por mi parte, en términos de la presentación, espero que les haya gustado, espero que haya quedado claro, y me salgo para algunas preguntas y respuestas. Permítanme. Listo. Gracias, Gaby. Vamos a dar espacio para que alguno de nuestros participantes pueda comentar algo. Adelante, por favor. Claro que sí. Ah, qué bueno que les gustó. Mario. Muchas gracias. Estoy leyendo los chats. Creo que algunos los conozco. Qué gusto verlos, aunque sea por aquí. Qué bueno que les gustó, qué bueno que les gustaron el video. Ahorita déjenme revisar, creo que se llama Black Light, se los voy a tratar de poner. Es fácil, lo pueden ver en YouTube, y la verdad que es muy ejemplificador, efectivamente, y vale la pena para cuando alguien crea que no está cerca el COVID, que vean qué tan cerca puede estar. Pues bueno, creo que... Mira, ya nos hicieron... Gracias, Mónica. Ya lo dejó ella en YouTube. Licenciada, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Qué recomienda usted recomienda que solamente una persona, ya hablando de hoy, de organizaciones sin fines de lucro, sea la responsable en estos momentos de enviar la información a todo lo que es la organización, o cuál sería su recomendación? La recomendación es precisamente esta, que se hiciera un equipo de trabajo dentro de la misma organización, porque las condiciones para cada uno son diferentes. No es lo mismo las condiciones de las personas
digamos, de un directivo, que no son las mismas condiciones de un voluntario y no son las mismas condiciones de una persona que esté ahí de investigador, por ejemplo. Entonces, manejando la información que puedan encontrar en las partes oficiales de Secretaría de Trabajo, de Secretaría de Salud, conforme se vayan haciendo, poner esas reglas muy claras en función de la propia organización. Y yo sería de la idea de que podrían, afortunadamente existen instancias como la Junta de Asistencia Privada, existe obviamente la Universidad ORT, en las que pueden de alguna manera empezar a crear un banco con experiencias y con tips y con cosas que puedan de alguna manera ayudar y beneficiarse como organizaciones del tercer sector. Gracias, Lee. Pues les deseo a todos mucha suerte. Vamos a seguir así, pero vamos a seguir bien. Creo que ahorita es momento también interesante para revisar qué es lo que hay en redes, qué es lo que se pueden estar empapando. Por ejemplo, estos seminarios que está organizando ORT, al que les agradezco mucho la invitación, puede enriquecer mucho y a lo mejor en un tiempo normal no nos hubiéramos dado esta oportunidad de estar compartiendo información. Bueno. Y les agradezco los comentarios, oigan, me siento muy bien. Pues Gaby, te agradecemos la ponencia, ¿no? Ha sido un placer. Ahí van, muchísimas gracias. Ay, por ahí tenemos un comentario que nos acaba de decir Adriana Garza. Gracias, Gabriela, como comentario. A través de la historia, el hombre ha convivido con una gran diversidad de virus. De esta manera, ha fortalecido su sistema inmunológico. Lo ideal sería modificar nuestras conductas de higiene y de convivencia. Pues sí, finalmente, ¿cuántas veces lo que pasa es que aquí se cruzan muchas cosas? ¿Cuántas veces hemos escuchado lávate las manos antes de comer, después de ir al baño, lávate las manos después de comer y después de ir al baño? La manera como nos lavamos las manos después de comer y después de ir al baño, desafortunadamente, es cuando vienen este tipo de crisis. Es algo que sí efectivamente debería de quedarse y de alguna manera, pues dejar de lado este lenguaje corporal lo veo como complicado. El dejar de abrazar, el dejar de besar tiene también otro tipo de connotaciones y otro tipo de efectos. Pero creo que el refuerzo precisamente de este tipo de medidas, sí se logró, incluso hubo una campaña que por ahí la tengo, que está preciosa, a través de la historia, hace más de 100 años con la peste precisamente española. Aquí hubo una campaña del no beso, incluso lo estuvo sacando creo que hasta la Universal, o sea, una serie de medidas que en ese momento no se creían, y también era no saludar de mano, no saludar de beso, etcétera. Entonces sí, debe de haber un cambio en términos de comportamientos, pero difícilmente podríamos llegar a ser como los orientales, que nada más se saludan con una reverencia. Lo veo complicado. Muchas gracias, Adi. Ok. Pues tú dices, Iván. Pues sí, pues ya con esto damos por terminada la ponencia, Gaby. Te agradecemos y pues los invitamos a todos los participantes el día de mañana a la misma hora, a las 11, para seguir nuestro seminario virtual de salud social. Pues les agradezco mucho, especialmente a ti, Gaby. Pasa. ¿De qué, Iván? Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Buen martes. Hasta luego. Hasta luego.